Qué alegría, qué gozo poder estar juntos otra vez más en esta conferencia. Pero a la vez siento algo de tristeza porque simplemente estamos acabando esta semana, prácticamente ya. Mañana la terminamos. Pero quiero decirles una buena noticia y es que aquí no terminó la campaña. La campaña continúa ahora en sus casas con sus propias Biblias, estudiando, siguiendo la profundización de estos temas, pero lo más importante es compartiendo estos mensajes. Quiero agradecer de manera muy especial a la iglesia de Nuevo Santuario, al pastor, sus dirigentes, a la iglesia por su participación en esta campaña. También doy gracias al Señor por las iglesias en Estados Unidos, mis iglesias de Dallas Norte y de Spring Valley, Richardson Spring Valley. Gracias por haber estado con nosotros y también nuestros amigos, hermanos de otros lugares de México, Salvador, de Centroamérica, de Sudamérica y de otros lugares del mundo donde nos han estado acompañando o haciendo reproducciones de estos temas para beneficio de todos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de este servidor y del mensaje. Padre Santo, te agradecemos por tu amor y bendiciones, te agradecemos porque nos has permitido hasta el día de hoy estudiar tu maravillosa palabra. Guíanos hoy también al estudiarla, que tu Espíritu nos explique, nos ayude a entender y nos ayude a poner en práctica el mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el tema del día de ayer estábamos hablando de que 4 ángeles que detienen la destrucción de la tierra están allí sosteniendo los vientos hasta que un 5.º ángel trae el sello del Dios vivo para proteger a los santos. Eso dice Apocalipsis 7:2. Y este ángel le dice a los otros 4 ángeles: no hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3, la segunda parte. Ese es el mensaje de nuestro Dios. Ahora, este sellamiento comienza por la época en que se cumple una de las señales del 6.º sello. Ya comenzó Dios su sellamiento y comenzó a hacerlo con los ángeles. Acuérdense la profecía que hemos venido estudiando estos días, Joel capítulo 2, versículo 30, que dice: daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre antes que venga ese día grande y espantoso de Jehová. Y esta señal se cumple el 19 de mayo de 1780. Ahora, mis hermanos, con el cumplimiento de esta señal se cumple una más espectacular, porque Joel 2, 28 dice que después de esto, después de la oscuridad del sol, de que la luna se convierta en sangre, dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Esta es la gran señal dada por Jesús de que derramaría su espíritu en los últimos días para preparar un pueblo para el regreso del Señor. Y dice en esta señal que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues prácticamente, mis queridos hermanos, que ya tenemos casi todo el cronograma del 6.º sello. Y es que después de 1780 comienza el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra. Tal como el Espíritu Santo fue derramado en el tiempo de los apóstoles para comenzar la obra, el Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés, ha comenzado a derramarse en la tierra para terminar precisamente la obra. Ayer hablamos de la importancia del Espíritu Santo y vimos varias razones, y vamos a resumirlas nada más brevemente. El Espíritu Santo es tan importante porque Él nos conduce a la verdad. Solamente Él nos convence de pecado. Como tercera medida, solamente el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu Santo, solo Él puede cambiar nuestro carácter. El Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios. Pero hay otras razones más. Somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ayer vimos que para recibir el Espíritu Santo tenemos que dar algunos pasos. El primer paso es el bautismo. El bautismo es la muerte a la vida antigua. El bautismo. Y mañana hablaremos un poco más de este tema de una manera más amplia y más profunda.
Cuando una persona se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, recibe dos cosas según la palabra de Dios. Recibe el perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Eso fue lo que Juan Bautista le enseñaba a los judíos. Él se paraba a la orilla del camino junto al Jordán y la gente iba llegando, se iban bautizando y eran bautizados por él, confesando sus pecados, como dice Mateo 3:6. E incluso le digo, ustedes son unas víboras, porque ¿saben qué? Cuando las víboras ven que el fuego comienza, se aprenden a retirar. Y mucha gente que estaba descubriendo de que el fin estaba llegando o de que el reino de los cielos iba a comenzar, confesaban sus pecados apartándose de la destrucción, y por eso Juan lo llamó generación de víboras. Un día Pablo se encontró con varios discípulos de Juan. Y dice la escritura en Hechos capítulo 19, versículo 1, que después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les hizo una pregunta tremenda, y es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Cuando te bautizaron, ¿recibiste el Espíritu Santo? Yo fui bautizado cuando tenía pocas semanas de nacido. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, ¿yo recibí el Espíritu Santo cuando creí? Bueno, yo no estoy seguro si yo creía, porque era un bebé de pocas semanas. Entonces, cuando Pablo le pregunta a esos discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo? Noten la respuesta de ellos en Hechos 19:3. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. Entonces Pablo se preocupó. Espera un momentito, le digo, esperen ahí. ¿Ustedes no me dijeron que eran bautizados? Sí, nosotros somos bautizados. ¿Quién los bautizó a ustedes? Ellos le dijeron, pues nos bautizó Juan Bautista, el mismo que bautizó a Jesús. Entonces Pablo dijo, oh, ya entiendo qué es lo que está pasando aquí. Y les dice, mire, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, ustedes se bautizaron por arrepentimiento, pero les faltó creer en Jesucristo y sobre todo recibir el Espíritu Santo. Esta gente no había cometido ningún pecado. No se habían apartado del Evangelio. Ellos habían sido bautizados por Juan Bautismo y se habían bautizado con arrepentimiento, aceptando que el reino de los cielos había comenzado. Entonces, pero no habían oído hablar de Jesús. No habían oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo aprovecha y les explica de Jesús y les explica del Espíritu Santo. Y noten lo que nos va a decir Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, estos que ya habían sido bautizados, que entendieron que realmente se bautizaron por un compromiso, por llevar la corriente, que no saben por qué, porque se emocionaron y se arrepintieron ese día y se bautizaron, entendieron que el bautismo es mucho más que un rito. El bautismo es mucho más que una forma de entrar a una iglesia. El bautismo es para morir al pecado realmente, pero para recibir al Espíritu Santo. Entonces, dice Hechos 19:5, cuando oyeron esto fueron bautizados, ya habían sido bautizados, pero fueron bautizados otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 6 de Hechos 19, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿cuán importante es el Espíritu Santo en las personas? El Espíritu Santo se recibe de varias maneras. Como primera medida, dijimos, el bautismo es un símbolo de la muerte antigua. Dice Ezequiel 36:25, que el Señor va a lavarnos de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, de todos nuestros pecados. Y después de que nosotros somos bautizados, dice Ezequiel 36:26, Dios nos pone un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo entre nosotros. Y ojo con el versículo 27. Ezequiel 36:27 dice que el Espíritu Santo, cuando entre en la persona que fue bautizada, esa es la condición, tiene que ser bautizada la persona y debe permitir un trasplante de corazón, lo hace Cristo. Cuando la persona cumple estos primeros dos pasos, el Espíritu Santo entra en la persona. Y ahora
El Espíritu Santo, dice Ezequiel 36:27, es el que nos va a ayudar a guardar los estatutos y a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Pero mis queridos, Cristo hizo una terrible advertencia con respecto al Espíritu Santo. Ojo. Dice Mateo 12:31, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres. Pero hay una que no va a ser perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. O sea, uno puede cometer cualquier pecado y eso tendrá perdón. Incluso la gente que escupió a Jesús, que azotó a Jesús, que desnudó a Jesús, que lo clavó en la cruz, Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso tiene perdón. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Dice Marcos 3:29, cualquiera contra el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pues bien, hoy vamos a estudiar en esta señal del sexto sello cómo evitar el pecado imperdonable, porque como dentro de las señales del sexto sello está el derramamiento del Espíritu Santo después de la oscuridad del sol, y ya comenzó ese derramamiento, ese tema es para tratar de darles a ustedes ideas de cómo evitar cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y para esto vamos a utilizar el versículo bandera de este servidor. Este versículo es impresionante. Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Entonces vamos a estudiar una historia de la Biblia que fue escrita para nuestra enseñanza. Y cuando aprendamos la enseñanza, podemos llegar a desarrollar paciencia y tener consolación y tener esperanza. ¿A qué historia me quiero referir? Hace muchos siglos atrás, Dios se le apareció a Moisés en una zarza en llamas. Y le dijo a Moisés, mira Moisés, Éxodo 3:10, yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés había sido levantado en las cortes egipcias, pero Moisés a los 40 años de edad renunció a ser hijo de la hija del faraón y huyó al desierto porque había matado a un capataz egipcio que estaba maltratando a uno de sus conciudadanos hebreos. Por eso le tocó escapar de Egipto y escapar de su futuro brillante en las cortes de Egipto. Pero él escogió ser maltratado antes que seguir con los egipcios. Y se fue al desierto y después de 40 años más en el desierto, se casó, tuvo hijos, se volvió pastor de ovejas por allá cerca de las montañas y allí tuvo la visión. No fue una visión realmente. Fue algo real, lo estaba viendo, una zarza que se estaba quemando, pero no se quemaba. A él le parecía que se estaba quemando. Y en la zarza estaba el ángel de Jehová. Y este ángel de Jehová que le manda a quitarse el calzado de sus pies, le dice, mira Moisés, yo te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo. Pero ¿sabe? Le dijo en Éxodo 3:19, yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir, sino será forzado por mano fuerte. Y en fin, así se cumplió. Cuando Moisés llegó donde el faraón y le dijo, mire faraón, Dios te ha mandado decir que dejes ir a mi pueblo. Y faraón dijo, oiga, dijo, ¿quién es ese Dios? Jehová. ¿Y ese Jehová? ¿Dónde está la imagen de él? No, es un Dios sin rostro, es un Dios sin imagen. Y faraón se burló, dijo, tú me estás diciendo a mí que un Dios de esclavos, un Dios sin rostro, este Dios que permitió que Israel fuera esclavizado 400 años, tú me dices que ese Dios me manda a mí a decir que los deje ir. Mire, ¿sabe qué? ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? Yo no conozco a Jehová. ¿Ustedes creen que el faraón cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo aquí? No. ¿Por qué? Porque él dijo la verdad. Yo no conozco a faraón. Entonces, en Éxodo 12:12 vamos a descubrir algo muy interesante. Las plagas de Egipto fue mucho más que un evento ecológico. Realmente las plagas de Egipto fueron los juicios de Dios a los dioses de los egipcios. Eso dice Éxodo 12:12. O sea, lo que vamos a ver a continuación
es el gran enfrentamiento entre el Dios de los esclavos, el Dios sin rostro, el Dios único, contra todo el panteón, o sea, contra todos los dioses de los egipcios. Los egipcios tenían muchos dioses. El dios Hapi, que era el río Nilo, Hathor, la diosa mujer, Horus, el faraón, Apis, el sol y la muerte, Nut, la diosa del cielo, Geb, el de la tierra, Belzebub, el dios mosca, el dios de los muertos, Heket, la diosa rana, la diosa de la fertilidad. Estaba Sekhmet, que era la diosa de la salud, Ra, el dios sol, Min, el dios de la lluvia, Amón, el dios de los vientos, Isis, la diosa de la maternidad, Renutet, la diosa serpiente. Dios dijo, yo voy a tener un enfrentamiento contra los dioses de Egipto. No era Dios contra Faraón, no era contra los egipcios el problema. Era un conflicto entre dioses, entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Por eso, la primera señal que Aarón presentó fue la señal que derrotó a la diosa serpiente, a la diosa Renutet. La escritura dice que Dios le dijo a Moisés y a Aarón, vayan delante del faraón y agarren la vara que lleva Aarón, tírala al piso. Y cuando Aarón tiró la vara, ¿qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente. Y Faraón y todos se escandalizaron, se horrorizaron, porque era una tremenda cobra, una tremenda víbora. Y esa víbora la utilizaban los faraones en sus coronas. Ahí en la corona del faraón estaba la figura de una serpiente. Y era la diosa Renutet, la diosa que protegía la vía del faraón. Y ahora el faraón se ve agredido por otra serpiente. Entonces, los egipcios dijeron, los brujos dijeron, no, faraón, no te asustes, esto es algo, es magia. Mire que nosotros vamos a hacer lo mismo. Y los egipcios tiraron sus varas y las varas se convirtieron en serpiente. Y entonces faraón dijo, esto es un acto de magia. No fue un acto de magia. ¿Qué pasó? La serpiente de Aarón, o sea, la vara que se había convertido en serpiente, ¿qué hizo? Se tragó las demás serpientes. Quiere decir que la magia, entre comillas, de Dios era más fuerte y más poderosa que la magia de los magos. Ahora todos estos magos que hacían magia con sus varitas se quedaron sin vara. Ya, ¿dónde iban a conseguirse otra vara para hacer sus actos de magia? No. Dios le demostró a Faraón que Dios, el Dios de los egipcios, era más fuerte que la diosa Renutet. Y por eso les acabó a la diosa Renutet. ¿Se ha preguntado ustedes por qué en la primera plaga las aguas del Nilo se convierten en sangre? Es que les voy a decir algo. Para mí las plagas, y permítame sugerir lo siguiente. No hable de las plagas de Egipto. Hablemos de las oportunidades de Dios a los egipcios. Por eso la primera oportunidad que Dios le da a los egipcios, acuérdense que Faraón dijo, yo no conozco a Jehová. Yo no sé quién es Jehová y yo no lo obedezco. Entonces Dios dijo, ok, está bien, Faraón. Yo te voy a dar la oportunidad de que tú me conozcas y me vas a llamar por mi nombre y tú vas a reconocer que yo soy más fuerte que tus dioses. De modo que realmente estas plagas no eran castigos contra Faraón, no eran castigos contra el pueblo, fueron oportunidades de Dios para que estos impíos reconocieran al Dios verdadero. Entonces, la primera oportunidad fue contra las aguas del río Nilo. ¿Quién era el Dios del Nilo? El dios Hapi. De modo que, como Dios dijo en Éxodo 12:12, este es una lucha, un juicio entre dioses. Dios, el Dios Yahvé, Jehová, está luchando ahora contra el dios Hapi. Ya venció a la diosa Renutet, la diosa serpiente. Ahora va a luchar contra el río Nilo. Y el río Nilo se convierte en sangre. Y los brujos dijeron, no, esto también es magia. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Vasijas de agua se convirtieron en sangre. Y cuando el faraón vio que los brujos imitaron esta señal, porque es que el diablo es terrible, él imita, es capaz de imitar y hacer falsos milagros para que la gente no crea en Dios, sino para que crean en él. Noten ustedes
A partir de este momento yo voy, no sé si decir la palabra, pero lo voy a decir, les voy a tomar el pelo a todos ustedes. Les voy a poner, o les voy a decir de otra manera, les voy a poner cascaritas de banano o de plátano para que ustedes se resbalen. A propósito, a partir de este momento, los estoy advirtiendo, voy a empezar a leer mal los versículos. Y ustedes me van a corregir allá en sus casas. Dice Éxodo 7:26. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y Jehová endureció el corazón del faraón. Amén. No. Pastor, ahí no dice así. ¿Cómo dice entonces? El corazón de faraón se endureció. Ahí no dice que Jehová le endureció el corazón, sino que el faraón endureció su corazón. No quería aceptar a Dios, ok, 0 y va 1. 0 y 1 va la oportunidad que Dios le está dando al faraón. Entonces viene la segunda oportunidad. Y ahora, ¿por qué creen ustedes que las casas de los egipcios se llenaron de ranas? Una invasión de ranas. ¿Por qué las ranas? Porque la rana era la diosa Heket, la diosa de la fertilidad. En aquellos tiempos, cuando alguien se casaba, no le echaban arroz a la salida de la boda, sino que le regalaban una ranita. Y la ranita era un símbolo de la fertilidad. Entonces, cuando le regalaban ranitas a la novia, le decían, esta rana es un símbolo de lo que nosotros queremos, que tengas muchos hijos. Porque ustedes saben que las ranas ponen muchos huevos. ¿Por qué creen que vino la plaga de las ranas? Ese día, cuando las ranas invadieron toda la casa, ese día cuando la esposa del faraón se levantó y fue a poner el pie en la chancleta, sintió que la chancleta estaba así como fría, como babosa, y estaba así como blandita. ¿Y cuál no sería el grito que pegó la mujer del faraón cuando vio que en la chancleta había una rana? Y después se fue para el baño. Y resulta que en la taza del baño estaban las ranas allí flotando. Y en el lavamanos habían ranas. Y en la cocina ranas. Y los gritos en toda la tierra de Egipto. Todos que antes le decían a la rana, mi diosa Heket, gracias diosa porque está con nosotros. Ahora estaban hasta la coronilla, hastiados, fastidiados con la diosa Heket. Es que Dios le está demostrando a los egipcios de que sus dioses son falsos. Que el único Dios verdadero es el Dios. Y entonces ahora, qué sorpresa nos vamos a llevar aquí. Y ojo, voy a leer mal, segunda advertencia. Éxodo 8:8. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová. ¿Cómo? Perdón un momentito. ¿Cómo le dijo? Ya no le dijo el Dios sin rostro, ya no dijo el Dios de los esclavos, ahora dijo Jehová. Oh, ya lo está llamando por el nombre. Él había dicho, yo no conozco a Jehová y yo no tengo por qué obedecerle a ese tal Jehová que ustedes dicen. Ahora, este faraón le está diciendo a Moisés, ojo aquí, ojo con la cascarita de banano, ahí va. Orad a Jehová para que quite la dureza de mi corazón, mis pecados, me perdone, y yo dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿Así dice? No. No dice, orad a Jehová para que me quite el pecado, sino para que me quite las ranas. ¿Cuánta gente no hay por ahí que está más interesada en que el Señor les quite las ranas, que les quite el COVID-19, que les quite los problemas, pero no están interesados en Dios como persona? Solo quieren el Dios que les haga milagritos. Son las personas que le dicen, usted va para la iglesia o tiene reunión por Zoom. Por favor, pidan allá que oren por mí, porque mi papá, mi mamá, mi familia están enfermos o se quedaron sin trabajo, no tenemos comida, tenemos problemas. Lo único que quieren es que Dios les resuelva los problemas, pero no aman a Dios. Y por eso Dios permite problemas como estos. Pero el COVID-19 u otras pestes no lo tomemos exactamente como una plaga, es como la oportunidad que Dios le da a una persona para que se vuelva a Dios, para que reconozca a Dios. Y pastor, ¿y qué pasa con los creyentes que le da el COVID-19? Pues igual le da el COVID-19 para que en el hospital den testimonio a los médicos y testimonio a los enfermeros.
Y si se mueren es porque Dios permite que se mueren, porque lo próximo que les va a pasar a ellos es la resurrección. Y para ellos terminaron sus sufrimientos al morir. Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Si un hijo de Dios le da COVID-19 y se muere, amén. ¿Por qué? No porque queremos que se muera, sino porque cuando abra sus ojos le parecerá que fue anoche que se durmió y ahora resucita con un cuerpo nuevo y para vivir para siempre. Y lo primero que va a ver no es el despertador, ni el respirador, ni la cara de los médicos y enfermeros todos camuflados, sino lo que va a ver es el rostro de Jesús. ¿No le parece maravilloso? Las plagas como el COVID-19 son oportunidades realmente que Dios le está dando a la humanidad, a los gobiernos, a las personas, para que reconozcan que el Dios de los cielos es más fuerte que el coronavirus. Pero como están buscando otras medidas y no a Dios, pues ahí estarán o estaremos hasta que el mundo reconozca que Dios es Dios. Cero y van dos. Cero y van dos. ¿Por qué? Porque dice Éxodo 8:15, viendo Faraón que las ranas se fueron, que le había dado reposo, Jehová endureció su corazón. Amén. Ahí dice así, Jehová endureció el corazón del faraón. Esa fue otra cascarita de banano y no les avisé. Pero de aquí en adelante van a ir muchas cáscaras de banano, de modo que vamos a estar, como dicen, pilas o aguzados, decimos en México. Vamos a estar echando ojo, watch up. Mire, dice que Faraón endureció su corazón. Vio lo que vio, ya llamó a Dios Jehová y dijo, yo lo voy a dejar ir, pero por favor quíteme a la diosa Heket, quíteme las ranas. Y Dios le quitó las ranas, le quitó la diosa Heket, pero Faraón endureció su corazón. Cero y van dos. ¿Será que la tercera es la vencida? ¿Será que a la tercera él cometió el pecado imperdonable? Pues vamos a ver qué viene a continuación. Ese día en la mañana, cuando se levantó la mujer de Faraón, Éxodo, bueno, voy a cambiar, no voy a poner la mujer de Faraón, vamos a dejar la mujer a un lado. Vamos a llamar al Faraón. Los faraones se rapaban todo el cabello, pero se dejaban una colita atrás de pelo. Ese día el faraón se paró frente al espejo y empezó a peinarse su colita. ¿Y cuál no fue su sorpresa? Que cuando pasó la peinilla y se miró las manos, habían cositas ahí como de color cafecito oscuro que le estaban saltando en la mano, eran piojos. Y el faraón dijo, no puede ser, mirándose la mano, estoy lleno de piojos. Bueno, resulta ser que según Éxodo 8, 16, 19, Dios le dijo a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. Oh, si el conflicto es entre Dios y los dioses de los egipcios, ¿quién era el dios del polvo de la tierra para los egipcios? Era el dios Heb. Y el polvo, el dios Heb, entre comillas, se volvió piojos. Y ahora todo Egipto, todos los egipcios estaban piojosos. Se andaban rascando la cabeza, todos estaban piojosos. Les cambió el color del pelo. Y ahora el pelo era de un color cafecito y como que se le movía. Ese podía haber sido un buen look, una buena onda, ¿no les parece? No, pero todos tenían que quitarse esos piojos. De modo que dice las Sagradas Escrituras, entonces los hechiceros le dijeron al faraón, Éxodo 8:19, dedo de Dios es este, ni siquiera lo llaman Jehová. Le dicen, dedo de Dios es este. Y luego dice, mas Jehová endureció el corazón del faraón y no escuchó. Mas Jehová endureció el corazón, ¿así dice? Ay, cuántos se resbalaron. Ahí no dice que Jehová le endureció el corazón al faraón. ¿Qué dice? Mas el corazón de faraón se endureció y no quiso oír. ¿Cuántas van? Cero y van tres. No es Dios el que endurece a las personas. Dios les envía el Espíritu Santo, el que trata de convencerle ese corazón duro de piedra. El Espíritu Santo o de tierra, el Espíritu Santo llega y los humedece para que el corazón se vuelva blandito. Pero no quisieron oír. Cero y van tres. Entonces vamos a la cuarta plaga. Uy, esta plaga está terrible.
Dice en Éxodo 8, 20 al 32 que se produjo en la tierra de Egipto una plaga de moscas impresionantes. Y cuando los egipcios vieron las plagas, ellos temieron lo peor. Dijeron, ay Dios mío, la muerte. ¿Por qué digo la muerte? Porque los egipcios a la mosca la llamaban Beelzebub. Escuchen cómo se pronuncia, Beelzebub. ¿Cómo es? A ver, dígalo conmigo. Beelzebub. Porque ¿cómo hacen las moscas? Ese día se llenaron de moscas todas las casas. Imagínense, en el atolito, en el caldito, las moscas ahí tomándose una ducha. Imagínense las moscas por todas partes. Tuvieron que ponerse tapabocas para que no se le entraran por la boca ni la nariz las moscas. Fue terrible. Entonces mire lo que va a pasar con el faraón. Dice en el versículo 28, Faraón dijo, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová. Lo llama Jehová, ya lo conoce, lo está conociendo. Es que no eran plagas, eran oportunidades para que el faraón conociera a Dios. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no se vayan tan lejitos. Y ahora note lo que dice, oren por mí. Wow, alguien diría, amén, qué bonito, ya está viniendo a la iglesia el faraón, se está convirtiendo el faraón, ya está pidiendo oraciones. ¿Qué dicen? ¿Amén o no amén? Yo diría, amén, tiroso. Amén, tiroso este faraón. Él no se está convirtiendo. Él reconoce que Dios es verdadero, pero realmente, aunque pide oraciones, su corazón no está con Dios. ¿Cuánta gente no hay que nos pide oraciones, pero a ellos no les importa sino el milagrito, como decía hace unos minutos atrás? Y dice Éxodo 8:32, ojo, ojo, atención, Éxodo 8:32 dice, y Jehová endureció el corazón del faraón para que no dejara ir al pueblo de Dios. Amén. No, ahí no dice así. ¿Cómo dice Éxodo 8:32? Mas fue Faraón, en la cuarta oportunidad, serio van cuatro, Faraón endureció aún esta vez su corazón. O sea que la blasfemia contra el Espíritu Santo, el endurecimiento del corazón contra el Espíritu Santo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que va poco a poco. Es lento. Es difícil que alguien cometa ese pecado, pero que hay gente que lo comete, sí lo hay gente. Y cuando se comete ese pecado, no habrá perdón. Es el único pecado que no tiene perdón. Pues bueno, sigamos avanzando. Vamos a la quinta oportunidad. Esta fue terrible. No sé cuántos de ustedes tienen ganado por ahí, pero dice la Biblia en Éxodo 9, 1 al 7. Y sabe que lo que Dios hizo, lo hizo con advertencia. Le dijo al faraón, mire, vaya, guarde su ganado. Porque mañana vendrá una plaga donde todo el ganado que esté afuera en el campo va a morir. Pregunta, ¿por qué los pobres animalitos, la vaquita, los becerritos, qué culpa tenían? Es que las plagas no eran contra los egipcios realmente. Las plagas eran oportunidades para que Faraón, los hechiceros y los egipcios reconocieran que Dios era más grande que sus dioses. Entonces, ¿por qué el ganado? Porque los egipcios veneraban al dios Apis o a la diosa Hathor, la diosa de la maternidad. Apis, el becerro, el famoso becerro de oro. Ellos veneraban el ganado. Para ellos el ganado era mucho más que ganado, era símbolo de los dioses. Por eso Dios les ataca el ganado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los egipcios ven que muere su ganado, se dieron cuenta de que Dios, el Dios sin nombre, el Dios de los esclavos, era más fuerte que los dioses de los egipcios. Y dice Éxodo 9:3 que Dios le advirtió al faraón, le dijo, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas, y va a caer una plaga gravísima. Y cuando todo el ganado murió, ¿qué hizo Faraón? Faraón mandó una delegación a la tierra de Gosén, donde vivían allá como en un gueto, vivían como en las afueras, en una comuna vivían los israelitas porque eso no tenía ciudadanía.
Eran esclavos. ¿Cómo van a vivir en los apartamentos de las grandes ciudades? No, vivían a las afueras, hacinados allí como moscas. Pero ¿qué pasa? Entonces Faraón envió. Y aquí que del ganado de los hijos de Israel, porque ellos eran pastores, pastores de ovejas, también tenían sus vaquitas y tenían sus camellos, tenían sus burritos. Pero dice la Biblia que ni uno solo de los animalitos, de los esclavos, había muerto. Y ojo, ojo, ojo con la lectura. Mas Jehová endureció el corazón del faraón. Amén. No, no, amén. Ahí no dice así. Jehová no le endureció. En la quinta oportunidad Dios no le endurece. Es el faraón el que se endurece. De modo que el pecado imperdonable no es algo que Dios produce en las personas. Es la persona que con su endurecimiento, con tantas oportunidades que Dios le ha dado, no deciden aceptar al Señor. Mi querido hermano, yo espero que entre todos los que me están viendo u oyendo, no exista un corazón de tanto endurecimiento, que Dios, habiéndole dado tantas oportunidades, póngase a pensar en cosas que le hayan pasado y usted fue librado. ¿Eso qué fue? Oportunidades que Dios te estaba dando para que tú lo reconocieras como su Dios. Bueno, entonces llegó la sexta plaga. Fue una plaga terrible de úlceras. Los egipcios se llenaron de úlceras. Tenían úlceras todos por toda parte del cuerpo. No se podían ni acostar, ni se podían sentar, porque tenían úlceras hasta en los amortiguadores. Tenían úlceras por todos lados. Ni acostados, ni sentados, ni parados. Fue una situación desesperante. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Dice en Éxodo 9:8 que Dios le dijo a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno. Y Moisés, espárselo hacia el cielo delante del faraón. Eso lo van a hacer delante del faraón, que él los vea. Y Moisés tomó, con la ayuda de Aarón, ceniza del horno y delante del faraón lo tiró hacia arriba, hacia el cielo. ¿Por qué hacia el cielo? Acuérdense que el conflicto de Dios no es con los hombres, sino con los dioses falsos. Ahora, el Dios de los esclavos, el Dios sin nombre, Jehová, Jehová es un título, no es el nombre de Dios, es un título que quiere decir el Señor. Jehová ataca a la diosa Nut. Y la diosa Nut era la diosa del cielo. ¿Qué entendieron todos? De que ni siquiera la diosa Nut pudo defenderlos del ataque del dios de los esclavos. Y dice el versículo 12 que los hechiceros no podían estar delante de Moisés por causa del sarpullido, todo el cuerpo lleno de ronchas, todo el cuerpo lleno de vejigas, todo el cuerpo lleno de úlceras. Entonces, hermanos, versículo 12. Y super ojo, ahora con más ojo todavía. Estamos en la sexta. La sexta ya no va a ser oportunidad, ahora es plaga. Porque dice Éxodo 9:12, ojo, mucho ojo, ¿listos? Ahí va. Pero Faraón endureció su corazón y no quiso escuchar a Jehová. Amén. No, ahí no dice así. Por primera vez en la plaga número 6, Jehová endurece el corazón del faraón. En la número 6. Qué interesante el número 6. ¿Por qué en la número 6? El hombre fue creado un sexto día. El hombre murió y fue sepultado en la cruz y murió y fue sepultado en la tumba un sexto día. Y la Biblia dice que el número 6 es número de hombre. En el sexto, en la sexta oportunidad, la sexta se volvió una plaga. Dice, pero Jehová, ahora es Jehová en que endureció el corazón de Faraón. Aquí Faraón cometió la blasfemia contra el Espíritu. Rechazo y rechazo y rechazo a la voz del Espíritu Santo, oportunidades y oportunidades y oportunidades que Dios le está dando. Oiga, y el hombre entiende que es de Dios el asunto, y aún viendo que el asunto es de Dios, no endurece su corazón. Dios no va a estar rogándole a la gente tampoco, aunque Dios ruega: reconciliados conmigo, vuélvanse a mí. Y el Espíritu Santo es el que nos trata de convencer. Hemos estudiado en el tema anterior de que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado.
Estudiamos de que el Espíritu Santo es el que cambia nuestro carácter. Estudiamos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Estudiamos que el Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios. Oiga, y si nosotros rechazamos al único que pueda hacer esa obra en nosotros, ¿qué esperanza podemos tener? Entonces, llegamos a la séptima plaga. En esta plaga cae granizo y fuego. Y le dice el Señor en Éxodo 9:22, Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto. Se extendió la mano hacia los cielos, hacia las nubes, hacia todo el firmamento. Dios está atacando al dios Min, otro de los dioses de los cielos, de la lluvia, del viento, de todo. Lo está atacando. Y el dios Min no es capaz de proteger a los egipcios. Y cuando ocurre esto, dice la Escritura, que Faraón inmediatamente manda llamar a Moisés. Y ahora escuchen, si este Faraón, vamos a suponer que no sabemos qué es el Faraón. Hagámonos los desentendidos. Y que estamos en una reunión de Zoom y entró una persona en nuestra reunión de Zoom. O cuando teníamos los templos abiertos, una persona llegó al culto del miércoles. Y esa persona nunca la habíamos visto. Y la persona, estamos en el momento de los testimonios y de las peticiones. Y ese desconocido entra, está en nuestra iglesia, en nuestra reunión de Zoom. Y dice, hermanos, gracias por permitirme entrar a esta reunión de Zoom. Doy gracias a Dios porque vine a esta reunión del miércoles. Y la persona dice, he pecado, soy un pecador. Jehová es justo y yo y mi familia somos impíos. ¿Qué diríamos en la iglesia? Amén, hermano. Diríamos amén, porque pensamos que es un creyente o alguien que se está convirtiendo. No, pero ahorita, hermanos, nos damos cuenta que es el Faraón. Ya el Espíritu Santo se ha retirado del Faraón. Y aunque el Espíritu Santo se retiró del Faraón, Faraón reconoce de que es pecador. Hermano, va a llegar el día cuando Satanás y sus ángeles sean destruidos y los impíos sean destruidos, que ellos, antes de su destrucción, doblarán sus rodillas y reconocerán que Jehová es justo. Reconocerán que ellos son impíos. Y Faraón dijo, he pecado esta vez, perdón. Perdón, ¿cómo es que dice? He pecado esta vez. Eso ya es cinismo, porque no es una vez, 7 veces ha pecado, rechazando a Dios. Pero las primeras 5 no se las vamos a contar. Pero ahora él dice, ya no tiene el Espíritu Santo y sin embargo está buscando. ¿Qué está buscando? ¿Será que una persona después de que se le retire el Espíritu Santo podrá convertirse? ¿Qué dicen? ¿Será que habrá una segunda oportunidad para las personas que cuando Cristo venga y nos lleve a los cielos, será que habrá una oportunidad para los que se quedan en la tierra, que se quedan muertos? ¿Habrá una segunda oportunidad? No. Después de que el Espíritu Santo se retire de una persona, la persona ya nunca más se volverá a arrepentir. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ahí va. Dice, he pecado esta vez, dice el Faraón. Y dice el versículo 28, mire, ¿qué está pidiendo? Y ojo a cómo leo. El Faraón dice, orad a Jehová, para que quite la dureza de mi corazón, para que quite mi pecado. Reconozco que me he pecado. Dígale al Señor que me perdone, por favor, yo quiero tener una oportunidad más. ¿Eso está diciendo el Faraón? No. Dice, orad a Jehová para que cesen los truenos, para que cese el granizo. Este no está arrepentido por sus pecados, lo que quiere es que Dios le quite los problemas. Hermanos, peligroso en este tiempo. Dígale a la gente que le pide que ore por ellos. Mira, hermano, yo puedo orar por ti por el problema que tú tienes, pero tú tienes que volverte a Dios. Tienes que convertirte a Dios, porque Dios no es un viejito de barbas blancas con una varita mágica que dice abra calabra, patas de cabra y ¡pah! Desapareció el problema. No, Dios no es un mago. Con Dios no se trabaja así. Tienes que arrepentirte, entrégate al Señor, y sea que vivas, sobrevivas o te mueras, que te entregues al Señor para que puedas disfrutar la vida eterna. El Faraón reconoce que es pecador, pero ya no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, lo convenció de justicia y lo convenció de juicio. Eso fue lo que vimos ayer que hace el Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Faraón ya estaba convencido. Nadie se va a perder sin que el Espíritu Santo lo convenza primero. No es que se vuelva adventista o se vuelva católico o se vuelva evangélico, porque las iglesias no salvamos, no salvan a nadie. Es que se vuelva a Dios, que se entregue a Dios. No basta ser un miembro de iglesia. Necesitamos que el Señor haga su obra a través de su Espíritu Santo. Entonces Faraón dice, mire, oren a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no los detendremos. Y dice el versículo 34, y viendo el Faraón que cesó la lluvia, que cesó el granizo, ¿qué dice el versículo 34? Se obstinó en pecar. Ya no, Dios no necesita endurecerlo. Porque simplemente si el Espíritu Santo se retira, que es el único que humedece mi corazón, que no se vuelva así como de piedra, de tierra dura, el único que puede ablandar mi corazón es el Espíritu Santo, que es representado por el agua. Si el Espíritu Santo se retira de mí, ¿qué va a pasar con mi tierra? ¿Qué pasa con el huerto de mi tierra? Con el jardín de mi corazón. La tierra se va a endurecer. ¿Se han visto las tierras como cuando a la tierra le falta agua? ¿Qué le pasa a la tierra? Se endurece, se cuartea, se agrieta. Ya no vale nada. No existen mangueritas que le devuelvan la humedad a la tierra. No existen soluciones humanas. Si el Espíritu Santo se retira de uno, se perdió en vida. Está vivo y se perdió. Ojo, Jesucristo dijo, no cometan el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Faraón? Se obstinó en pecar. Ese es el inicio del pecado imperdonable. Cuando tú te obstinas, te vuelves terco, insistes, te gusta, te place, sabes que es malo lo que estás haciendo, pero lo sigues haciendo. Eso se llama obstinación por el pecado. Y como resultado de la obstinación, ¿qué ocurre? Se endurece el corazón. Y lo más terrible es, hermano, si alguien decide perderse, piérdase solo. Pero ¿por qué su mujer, sus hijos se tienen que perder y la familia? Si usted se quiere perder, perdone que lo diga así, si alguien se quiere perder, piérdase solo. Pero no se convierta en un tropiezo para la familia. Pero porque miren qué fue lo que pasó con Faraón. Se endureció él, ¿y quiénes más se endurecieron? Sus siervos, su gente, sus trabajadores. Lo que yo hago influye a los demás. Si soy una persona, todos tenemos influencia. Si somos una persona de influencia, con mucho más razón. Ojo, nuestras actitudes pueden provocar cosas terribles. Entonces llegamos a la octava plaga. La plaga de las langostas. Y dice la Biblia de que un gran viento trajo langostas de todas partes. Y los vientos eran adorados en la forma del dios Amón. Amón era el dios de los vientos. Y parece que este Amón, como corona, tiene una langosta en la cabeza. Cuando los siervos de Faraón vieron que las langostas llegaron, se comieron el poquito pastico, zacatico que quedó por allí. Se comieron hasta las flores de los arreglos florales. Se comieron todo lo que quedó del granizo, lo acabaron las langostas. Los siervos de Faraón llegaron y le dijeron, ¿hasta cuándo, Faraón, serás un lazo, una trampa para nosotros? ¿Así dijeron? No, no le echaron la culpa al Faraón, sino que le echaron la culpa a Moisés. ¿Hasta cuándo será este hombre, Moisés, Aarón, un lazo para nosotros? Él es el que nos está ahorcando. No, no era Moisés, era el Faraón. Y le dicen además, deja ir a estos hombres, déjalos que se vayan, para que sirvan a Jehová su Dios. Oh, ya los siervos llaman a Dios Jehová. Toda la tierra de Egipto conocía ahora a Dios. Y lo llamaban un tal Jehová. Fue más poderoso que Amón, más poderoso que Japí, más poderoso que la diosa Heket, más poderoso que el dios Apis, más poderoso que la diosa Hathor, más poderoso que la diosa Heb, en fin, más poderoso que todos nuestros dioses. Y le dicen al faraón, ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Imagínense, hermanos, que de la noche a la mañana todos los ganados de un país se mueran, todo el ganado. ¿No creen que es una tragedia económica? Terrible, se puede dañar la economía. Y que en un día, otro día se queme
todos los cultivos, todos los árboles, toda la vegetación por causa del granizo. ¿Ustedes no creen que es una tragedia económica para toda una nación? Y que otro día llegue una plaga de langostas que coma hasta los arreglos florales. ¿Ustedes no creen que es una tragedia? Nosotros estamos viviendo ahorita una tragedia muy grande, una pandemia económica también, económica y social. Gente perdiendo empleos, cerrando negocios. Esta gente no puede sobrevivir. Todo se está acabando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver a abrir los negocios para que aumente la contaminación? ¿Sigan aumentando los casos de coronavirus? ¿Qué vamos a hacer? Tienen que abrir los negocios y van a aumentar los contagios y más muertes hasta que no salga una vacuna. Y cuando salga la vacuna van a abrir todos los negocios, no importa que todo el mundo se enferme. ¿Se dan cuenta? No se volvieron a Dios. Se volvieron a la vacuna, a la santa vacuna, y la van a venerar. Y ya salió para una vacuna, pero vale miles de dólares. ¿Quién va a poder comprarse una vacuna? Solamente los millonarios. Terrible. Una vacuna que está en proceso de investigación. No se sabe todavía si funciona o no. Todo Egipto está destruido. Y mis hermanos, entonces Faraón, dice Éxodo 10:16, se apresura a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, escuchen, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Cómo? Un hombre con el corazón endurecido reconociendo que ha pecado, sí, porque los que se pierden son conscientes de que han pecado. Y no tienen excusa, ellos saben que pecaron. Pero que el más poderoso de la tierra, el faraón de Egipto, le pida perdón a Moisés y a Aarón y a los esclavos. ¿Cuándo se había visto que un faraón le pidiera perdón a los esclavos? No, supuestamente él es el dueño de la vida de los esclavos. Y mire lo que dice el hombre más poderoso de Egipto, de la tierra. Éxodo 10:17. Le ruego, ¿qué hace un faraón rogándole a esclavos? Mas le ruego que perdonen mi pecado. Un faraón de rodillas delante de los esclavos, eso no puede ser, es increíble. Alguien dirá, amén, Dios por fin se convirtió el hombre. No, es que lo que está interesado el hombre es en su economía. Él sabe que si no le pide perdón a los esclavos, se le va a perder otra fuerza muy grande económica, es la fuerza laboral. ¿Qué pasa si se quedan sin los trabajadores que hacen los trabajos sucios, que no les pagan bien? Los trabajos pesados, los que le construían las autopistas, los freeways, las torres, los templos. Esta era la gente, los esclavos. Ellos no les pagaban por ese trabajo. Ahora el faraón está de rodillas porque sabe que la economía se le va a hundir. Y si se le hunde la economía, el pueblo se va a rebelar contra el faraón. Perdone mi pecado solamente esta vez. O sea, por esta. Las otras veces no me perdonen, pero esta perdónenme. Está arruinado. La economía se colapsó. Y les pido, por favor, oren a Jehová vuestro Dios para que quite de mí este pecado tan mortal. Para que quite de mi pueblo este pecado tan mortal. ¿Así dice? No. Éxodo 10:17 dice, para que quite de mí al menos, por lo menos, esta plaga mortal. Es que esta fue la plaga que acabó de hundir Egipto. Económicamente se quebró. Todo se quebró en Egipto. Y mis hermanos, la escritura dice en el versículo 20 que el faraón endureció su corazón. ¿Amén? No. Ya no hay vuelta atrás. Jehová endureció el corazón del faraón. No importa que te arrodilles, no importa que me pidas perdón, no importa que reconozca todos tus pecados, no importa que me traigas ofrenda, no importa que quieras guardar mis mandamientos, no me importa ya nada de lo que tú hagas. Tuviste la oportunidad de ser salvo, rechazaste, pecaste contra el Espíritu y ya está escrito que el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta ni en la otra vida. Ya no valen. ¿Para qué sirve ya? Ay, sí, yo quiero ir a las conferencias. Ay, sí, yo quiero hacer cursos bíblicos. Está sonando como medio sarcástico, ¿no? O irónico, pero es que es así. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es que nos tenemos que volver a nuestro Dios. Mas Jehová endureció el corazón del faraón. Y entonces vino la plaga número 9, que fue la más terrible de todas las plagas. Oscuridad del sol. Por 3 días no hubo luz. ¿Qué pasaría si un día se nos apaga el sol y por 2 días no tenemos luz? La gente cree que es el fin.
Pero ¿saben por qué Dios oscureció el sol? Porque el sol era el dios más grande de los egipcios, era el dios Ra. Y se creía que el dios sol, el dios Ra, gobernaba, traía la luz, traía la vida a todo el mundo. Era el padre de la vida, el autor de la vida, no así la oscuridad. Y dice las Sagradas Escrituras que Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. El Señor abofeteó al dios Ra, lo oscureció, lo mató. El dios más grande del panteón egipcio fue destruido por Dios. Y mis hermanos, eso dice el versículo 21, que el faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y le dice, ¿saben qué? Vayan, id, servid a Jehová, váyanse, pero me dejan el ganado. Este hombre es terrible. ¿Por qué está diciendo déjame el ganado? Porque hay un dicho en Colombia, por ejemplo, que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. O en otros lugares dicen, del ahogado por lo menos conservamos el sombrero. ¿Cómo diríamos en otros países? Hay muchos dichos. Dice, bueno, peor es nada. Todo el ganado egipcio había muerto, toda la agricultura destruida, todo acabado. Pues por lo menos que nos dejen los animalitos los israelitas y con eso medio sobrevivimos con lechecita, los ponemos a carne, leche para que el pueblo coma. Pero el faraón no esperaba la respuesta de Moisés, porque Moisés le dijo, ¿sabe qué? Nuestro ganado va con nosotros también, hasta las pezuñas de nuestras vacas van con nosotros, porque nosotros vamos a servir a Dios con todo. Entonces dice el versículo 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Aunque Faraón dijo, sí, te lo doy permiso para que vayan a adorar a Dios, pero déjeme el ganado. Este hombre no está arrepentido. Él está pensando en términos económicos. Váyanse los esclavos. Vamos a perder la fuerza laboral. Vamos a caer en las ruinas. Vamos a caer en cero. Pero por lo menos que nos quede el ganado para sobrevivir un tiempo. Entonces, mis hermanos, Faraón dijo lo que nunca debió haber dicho. Miren ustedes dónde está el arrepentimiento de este hombre. Cuando le dice a Moisés, retírate y guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás. ¡Ay! Amenazó de muerte a Moisés. Y esto ya es lo último. Dice la Biblia que el que toca a uno de sus hijos es como si le tocara la niña del ojo a Dios. Cuando Faraón se atreve a levantar, imagínense, en todas estas oportunidades y plagas nunca amenazó de muerte a Moisés. Pero en la novena, cuando se metió con el dios Sol, lo amenaza de muerte. Entonces, así fue. No vio más el rostro del faraón. Y entonces viene la última plaga. ¿Ustedes se han preguntado por qué murieron los primogénitos? Porque Dios mata al último dios, el dios Horus. Este dios cuervo era el símbolo de los primogénitos de Egipto. Era el símbolo del sucesor al trono de Egipto. Horus era el dios de los cielos que se encarnaba en el nuevo faraón que iba a gobernar. Entonces les mató Dios la última esperanza que ellos tenían. Ya no tenían futuro. Hasta el hijo del faraón pereció. Dice Éxodo 12:29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y también los primogénitos de los perros y gatos que quedaron por ahí. Todos los primogénitos murieron. Y hubo un grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Hermanos, esto está terrible. Porque nosotros estamos viviendo un tiempo. Es triste lo que voy a decir. En Ecuador, casi que en Ecuador, en cada pueblo, en cada casa hubo un muerto por causa del coronavirus. En el Perú está terrible. Y aquí en los Estados Unidos, terrible. Hay familias enteras, casi familias enteras, que muere el papá, luego la mamá, mueren los hijos por causa del coronavirus. Y dice la Biblia acá en Éxodo 12:30, hubo grande alarido en Egipto. En este momento hay un grande alarido en toda la tierra, porque no había casa donde no hubiese muerto. Nosotros alabamos al Señor, muchos de nuestros hermanos se han enfermado de coronavirus y han logrado salir. Yo sé casos de hermanos que estaban a punto de inducirles coma. Sé de otro que era un anciano de una iglesia aquí en Arlington, que lo tuvieron varias semanas en estado de coma.
pero su caso fue de testimonio a todos. Los hermanos que se enferman de coronavirus se enferman para dar testimonio a lugares donde no puede entrar. Yo fui a visitar a una persona y no pude ir a visitarla, o iba a ir a visitarla porque no nos permitían el acceso. Entonces, mis hermanos, cuando un hijo de Dios se enferma de coronavirus, es porque Dios le permite que se vaya a esos lugares donde lo aceptan con su mal para que dé testimonio a los médicos y enfermeras. Y si uno se muere, pues también se muere para testimonio a la familia, testimonio a sus relativos, a sus amigos, y se muere para evitarse, Dios le evita más dolor en esta tierra, y lo que le espera es despertarse para gozar la vida eterna. Pero en Egipto no hubo consuelo. Entonces, a medianoche, Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón, que había dicho que no quiero que me vean otra vez la cara, porque si los llego a ver los mato. Ahora el faraón llama a Moisés y a Aarón a la medianoche y le dice, salid de en medio de mí, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, llévense también el ganado, llévense las vacas, como habéis dicho, váyanse. Y dice, y oren por mí, écheme la bendición. Terrible, muy terrible esta situación. La gente que se va a perder sabiendo que había bendición en Jehová. Pero ya aquí las bendiciones no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque el tiempo se había pasado, porque no había aceptado al Señor. Entonces, mis hermanos, 2, 3 días después, cuando el pueblo ya se fue y la última gallina salió y se fueron con todos los israelitas y se perdió el polvo a la distancia, le dijeron al faraón, oiga faraón, este pueblo agarró por otra dirección, va rumbo al Mar Rojo. Ah. Y el faraón dijo, ay, esta gente está escapando de mí, yo les dijera que fueran a servir a su Dios. Y faraón alistó lo último que le quedaba, y eran sus ejércitos, sus caballos famosos, sus carros terribles de guerra, su armamento, sus mejores hombres, y alistó todo el ejército. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Dios y mandó a todos sus ejércitos. Y aquí termina la historia. Y voy terminando el tema. ¿Qué pasó? Lo último que le quedaba a Egipto, como que lo hiciera respetar, era su ejército, las fuerzas armadas. Y también perecieron. Es triste como hoy en día muchos policías y mucha gente del ejército se está contaminando. Es que la muerte, la contaminación no respeta rango de ninguna clase. Pero hermanos, Faraón perdió toda la economía, perdió toda la ganadería, perdió toda la fuerza laboral y perdió su ejército. ¿En qué quedó Egipto? Y así van las naciones de esta tierra, a menos que nos volvamos a Jehová. Probablemente Dios tenga misericordia. ¿Y por qué probablemente? Porque es que a Dios lo sacamos de la tierra, a Dios lo sacaron de las escuelas, a Dios lo sacaron de las universidades, a Dios lo sacaron de las casas. La gente no quiere saber de Dios. Y no se les haga extraño que en algunas casas de creyentes ni el culto le hagan a Dios, ni el culto personal, porque lo han sacado a Dios de las casas. Y a un Dios que hemos sacado de la tierra, ¿cómo es que le reclamamos, Señor, haz algo? No, lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios, aceptar a Dios, mirar el coronavirus no como una plaga, sino como una oportunidad que Dios nos está dando para que nos volvamos a Él. Queridos hermanos, el pecado imperdonable, el que hace que nuestro corazón se cuartee, que nuestro corazón se agriete, se reseque, es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso es que Hebreos 4:7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El salmista David cometió un pecado terrible, pero todo pecado tiene perdón, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Y él lo entendió muy bien. David cometió un pecado terrible. Y dice el Salmo 51:11 que él escribió, Señor, no me eches de delante de ti, reconozco que he pecado. Mandé a matar a un hombre inocente. Le quité la mujer a ese hombre inocente. Señor, y todo lo mantuve en secreto y creí que lo iba a mantener en secreto, pero no, Señor, he pecado contra ti. Pero Padre, yo te pido un favor. Señor, no me eches de delante de ti. Y ahora noten, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si Dios quita el Santo Espíritu de mí, mi terreno se va a cuartear.
mi terreno se va a agrietar, mi terreno de mi corazón se va a secar y ya no seré susceptible a nada. Por eso, hermanos, hoy más que nunca debemos aceptar la invitación. Y Dios nos hace una invitación hoy en día. Nosotros somos de barro, porque la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre lo hizo del polvo de la tierra. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres hacer una figura del barro, del polvo de la tierra, ¿qué tienes que hacer con ese polvo? Tienes que mojarlo, tienes que agregarle agua. Y claro, en la cantidad esencial, porque tú no vas a querer un diluvio, no, en la cantidad esencial. Y si tú permites que el barro esté humedeciendo constantemente mientras le está dando forma a la figura, si tú le vas agregando agua a tus manos y sigues tocando, el barro se puede moldear o no se puede moldear. Sí. El único que puede moldear mi vida, mi hogar, a mis hijos, es el Espíritu de Dios. Por eso Cristo nos dice en este momento, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución para no cometer el pecado imperdonable? Es permitirle que el agua viva esté en nuestro corazón. No te endurezcas, no permitas endurecerte. Permite al Espíritu Santo entrar en tu corazón. Y si oyes hoy su voz, obedece. Tantas oportunidades que Dios te está dando. Y esta es la más grande. Nunca en la historia de la humanidad toda una tierra estaba con el mismo problema. La primera vez. Y Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Eso qué quiere decir? Estamos viviendo en la época en que si empezamos a predicar, toda la tierra va a escuchar y entonces Cristo regresará a la tierra. ¿Tú quieres reencontrarte con tus seres que se te fueron adelante? ¿Que se murieron? ¿Tú quieres salvarte, vivir para siempre? ¿Quieres hacerlo? Entonces el Señor te hace una invitación en este momento. Allí donde tú estés, levanta tu mano y dile, Señor, humedece mi corazón con el agua de tu espíritu. Señor, que tu espíritu esté dentro de mí para que humedezca mis entrañas, humedezca mi cerebro, humedezca este cuerpo de barro para que tú le des la forma que tú quieras, para que tú me moldees. Señor, yo no puedo hacer eso por mis hijos, yo no puedo hacer esto con mi esposa, pero tú puedes hacerlo. Haz que mis hijos, mi mujer, mi familia sean usados por tu Santo Espíritu. Señor, no quites tu Santo Espíritu de nosotros. Aquí estamos levantando nuestras manos para pedirte que nos des tu Santo Espíritu, que no lo retires. Pero Señor, no queremos el Espíritu Santo por un ratito. Queremos que habite en nosotros. Y para eso, Señor, si no hemos sido bautizados, nos vamos a bautizar. Y si fuimos bautizados y nos hemos separado, nos vamos a rebautizar. Y si hemos seguido en la iglesia, pero a veces bien, a veces mal, Señor, descubrimos que es tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a obedecerte, a aceptar el Espíritu. No permitas que la rebeldía, la obstinación esté en nuestros corazones de tal manera que nos alejemos de ti. Derrama tu Espíritu sobre todos y la gran bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana.